Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Muy bien, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voz del PITIC en la frecuencia modulada 88.1. Estamos en el programa Odisea Cósmica como cada domingo en punto de las 8 de la noche. Y los está saludando María Elena Saya Saucedo. Y Julio Saucedo Morales, aquí pues como siempre encantado de estar con ustedes. Y déjenme decirles que en esta ocasión de una manera más especial, porque aquí está una persona muy querida, muy apreciada, el doctor Arnulfo Castellanos Moreno. Bienvenido al programa, maestro. Hola, buenas noches. Sí, pues aquí el doctor nos va a informar acerca de cosas muy interesantes que están ocurriendo en el mundo de la ciencia. Un poquito la historia reciente de este último siglo, ¿no? Un tema sumamente importante, para muchos muy intrigante, el tema de la mecánica cuántica. Y también ahorita un poquito fuerte en los medios porque el Premio Nobel 2025 se va a otorgar a 3 científicos que trabajan en mecánica cuántica y que tienen promesas importantísimas acerca de lo que va a ser el futuro de la ciencia y la tecnología en el mundo. Ya de alguna manera ya lo es, ya tiene muchas cosas. Pero aquí nos platicará el doctor Castellanos. Primero que nada, me gustaría conocerlo un poquito más, doctor, que nos platicara, pues, un poquito acerca de, bueno, de dónde es usted y dónde, en qué parte de su vida le llamó la atención el tema de la ciencia y en particular de la física. Sí, a mí me empezó a interesar la física sin que yo supiera que la física existía como una carrera. Ocurre que siempre todas mis vacaciones yo viví con mi padre y mi madre en el campo, al sur de Hermosillo, en el camino por el ferrocarril de Hermosillo a Empalme, más o menos a la mitad. Y entonces, como era un lugar donde no había corriente eléctrica, en los veranos dormíamos afuera viendo las estrellas. Sí. Yo era un niño de 4 años cuando el Sputnik, y mi papá tenía un radio de onda corta y se oía el Sputnik pasar haciendo un ruido bip, 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 muy sintomático, ¿no? Sí. Y aprendimos a ver las estrellas, nos sabíamos las estrellas de memoria, con los nombres que a nosotros nos daba la gana ponerles. Sí. Y notábamos muy claramente cuando pasaban los satélites artificiales. Ahí me empezó a interesar cómo era eso. Cómo era todo eso. Ya con el tiempo yo leía muchas cosas, libros de divulgación que yo mismo compraba, hasta que un día mi hermano me dice, ¿qué vas a estudiar? ¿Ingeniería? Le digo. ¿Y por qué no estudias física? Y yo le digo, ¿y eso qué es? ¿No? Y ya me cuenta que allí en Altos Estudios había una carrera de física, que fuera a mirar, y fui a mirar, y obviamente vi un conjunto de garabatos que no le entendía yo nada, ¿no? Pero dije, son matemáticas, bueno. Así fue como me empezó a interesar. Pues muy bien, María Elena. Sí, sin duda, pues una reflexión muy interesante, ¿no? Como uno finalmente va pues buscando sus inquietudes y quizás uno ya al observar la naturaleza y al observar ciertas cosas en el cielo, porque pues muchos dormimos así, observando las estrellas, la luna, y a mí me tocó observar un eclipse cuando estaba en la primaria y en sexto año, así naturalito, ¿no? Lo vi, me recordé del libro de quinto o sexto año que nos enseñaban eso. Pero bueno, cuando usted llega a Hermosillo o cuando incursiona en esta licenciatura, ¿aquí estudió la prepa o la estudió
en tu lugar de origen? La estudié en la Universidad de Sonora cuando la Universidad de Sonora tenía su propio bachillerato. Ajá, Fui la primera generación de 3 años. ok. Era un enfoque muy interesante, muy sencillo además porque solo llevábamos 4 o 5 materias por semestre. No se acostumbraban los semestres, allí los inauguraron con nosotros. Y a mí me dio más tiempo para leer y estudiar las cosas que a mí me gustaban. Me vino bien no llevar muchas materias. Y egresé en 1972 e inmediatamente ingresé a la Escuela de Altos Estudios, que era un edificio muy bonito, ahí está todavía, ¿no? Pero en una serie de cambios que hubo, nosotros lo perdimos, otros salieron ganando, en fin. Sí, sí, así es. Y pues para mí, pues aquí el doctor Castellanos, pues es la persona que ha estado más involucrado con la mecánica cuántica. No le voy a pedir desde cuándo, ¿no? Pero yo sé que, bueno, él entiende que yo tengo la razón porque se metió desde muy joven a este tema, seguramente le apasionó y todo eso. No le voy a preguntar esa parte histórica, simplemente me gustaría que nos dijera un poquitito acerca de lo que es la mecánica cuántica y de sus posibles orígenes, según su punto de vista. Sí, la mecánica cuántica era entendida como el estudio del micromundo, los átomos, los electrones, cosas muy pequeñas. Empezó a generar la necesidad cuando a fines del siglo XIX en Alemania los gobiernos insistieron en que querían que se dominara el sistema de iluminación que en Estados Unidos había inventado Thomas Alva Edison y compañía. Entonces empezaron a estudiar en varias partes en Alemania, en la Europa Central en general. La Europa Central era distinta del mapa que tenemos ahora. Y los gobiernos, concretamente el Kaiser y la gente a su alrededor, veían la necesidad de dominar esa técnica y empezaron a estudiar todo lo que tuviera que ver con la iluminación a base de filamentos incandescentes. Empiezan a estudiar la radiación del cuerpo negro, así se llama eso, ¿no? Y van llevando a un problema que no podía resolver un alemán de nombre Max Planck, hasta que ya desesperado dijo, bueno, pues de esta manera es como sale la explicación, pero él mismo no se convencía. 5 años después aparece un joven de 25 años, 26 años, Albert Einstein, y dice, esto que dice Max Planck está bien, pero no es exclusivo de lo que él estudió, él está en todo, ¿no? Entonces empieza lentamente a convencer. Para 1911, 1912 ya los grandes jerarcas de la ciencia dicen, sí, aquí hay algo, hay que ver qué es. Y mucha gente se pone a estudiarlo y se llevan desde 1900 hasta 1925 para entender cómo están las cosas. Súbitamente en el plazo de 6 o 7 meses terminan entendiéndolo todo, ¿no? Así surge la mecánica cuántica. Sí. Es una cosa muy extraña porque allí es como pensar en que lanzas una pelota contra un muro, tú sabes que va a rebotar. En mecánica cuántica puede pasarse para el otro lado, al nivel microscópico, sí. ¿No? Así es. Muy bien, muchas gracias. Pues muy bien, vamos a un breve corte y regresamos. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Pues muy bien. Sí. Está platicando, doctor Arnulfo Castellano, pues el surgimiento de la mecánica cuántica y después de esos 6 y 7 años que les llevó a comprender este concepto de la mecánica cuántica y ver sus aplicaciones, ¿cuáles fueron sus mayores científicos expositores de esta mecánica cuántica?
A lo largo, desde 1900 hasta 1925 son bastantes. Uno es Max Planck, después Albert Einstein, después Niels Bohr, Arnold Sommerfeld, Luis de Broglie, Werner Heisenberg, que es el primero que inventa una forma de multiplicar. Él no sabía qué era eso, pero posteriormente su maestro dijo, pues estos son matrices. Él, por la necesidad de explicar algo, dijo, vamos a multiplicar las cosas de esta manera. Después de eso se incorpora el maestro de él, Max Born, Pascual Jordan, un joven muy talentoso al que nunca le dieron ningún premio porque era favorable al Partido Nacional Socialista de Hitler, entonces castigado toda su vida por eso, ¿no? Esa fue una línea que culminó ya en noviembre de 1925 en algo que se llamaba la mecánica cuántica matricial. Okay. Un mes y medio después apareció otra formulación que fue conocida como la mecánica ondulatoria. Se empezaron a pelear a ver quién tenía la razón. La razón la tenían los dos. Y el mismo Erwin Schrödinger, un austriaco, demostró que eran equivalentes las dos formulaciones, ¿no? Así fue la historia. Así es. Y por ahí también está Niels Bohr, que tuvo un éxito tremendo, digamos, al explicar el espectro del hidrógeno, ¿verdad? Y que también fue figura influyente, ¿no? Muy influyente porque es como la guía para el pensamiento de todos ellos, porque no solo es el modelo de Bohr, sino una concepción filosófica que él tiene y algo que fue de enorme utilidad que le llamaban el principio de correspondencia. Para construir la nueva teoría, dijeron, bueno, pues se tiene que parecer a la que tenemos. Entonces cada expresión que nosotros vamos a escribir en la nueva teoría tiene que tener una conexión con la teoría vieja de alguna manera. Entonces, de esa manera, ese principio de correspondencia lo fue orientando para ver cómo fabricar las nuevas fórmulas, las nuevas matemáticas. Así es. Y también pues hay otros personajes como Dirac también, ¿no? Que también hizo, que pudiera comentarnos ahí que... Sí, Dirac fue una especie de niño prodigio, a solas. Él no tenía contacto con la gente que trabajaba la mecánica cuántica. Un día asistió Werner Heisenberg al sitio donde él estudiaba. Dirac no estaba allí, pero su maestro sí. Escuchó y habló con Werner Heisenberg y le dijo a Heisenberg, bueno, mándame ese artículo que acabas de sacar para leerlo. Uh-huh. A la vuelta de semanas recibió un manuscrito que apenas estaba en proceso de publicación. Y lo que hizo fue dárselo a Paul Dirac. Uh-huh. Le dijo, a lo mejor esto te interesa. Entonces Paul Dirac se la pasó semanas pensando, era un hombre que le gustaba caminar mucho porque caminando pensaba mejor. Sí. Y un domingo en una de esas trayectorias larguísimas de kilómetros y más kilómetros que él se mandaba, se le ocurrió una idea, al grado de que llegando a su casa fue a ver si estaba abierta la biblioteca para consultar unos libros. No estaba abierta y se la pasó desesperado para ir al día siguiente que abrían la biblioteca tempranito, fue el primero en llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces él desarrolló una tercera concepción, una teoría de operadores que le llamó álgebra cuántica. Uh-huh. Esa tercera teoría sorprendió a la gente que estaba en Gotinga, en Alemania, que son Pascual Jordan, Max Born y Werner Heisenberg, porque ni lo conocían. Pero él encuentra casi al mismo tiempo que ellos todas las relaciones que ahora estudiamos en los libros. Uh-huh. Ese fue Paul Dirac. Y aparte que abre algo nuevo, digamos, pues teóricamente descubre la antimateria, ¿no? Sí, fue muy curioso eso porque 2 años y medio después, estudiando la manera de generalizar para cualquier velocidad, incluso cercanas a la de la luz, las ideas de Erwin Schrödinger, porque no hallaban de qué manera hacerlo. La teoría ondulatoria de Schrödinger es válida cuando las velocidades de las partículas son muy pequeñas comparadas con la de la luz.
Y él buscando encontró una manera, pero en lugar de una solución tenía 4. Entonces dijo, bueno, una es el electrón, el otra también es el electrón, pero con una propiedad que se llama spin al revés. Y las otras de esos que serán, pues tal vez sea el protón. Pero le cayeron a palos después de que publicó eso, porque ¿cómo va a ser el protón si el protón tiene masa casi 2000 veces mayor? Ah, bueno, déjenme corregir. Entonces se puso a buscar, dijo, pues la única posibilidad es que sea como el electrón, pero positivo, que ahora le llaman el positrón. Bueno, gente como Pauli, que era muy sarcástico y muy bárbaro con sus juicios, ahora sí ya enloqueció, ¿no? Pero resultó que en menos de un año alguien acá en los Estados Unidos encontró unas trayectorias en las cámaras que usaban para ver esas cosas. Dice, cuando metemos un campo magnético gira igual pero al revés que el electrón. Parece que es una carga positiva. Y era esa que había predicho Dirac, ¿no? Sí. Sí, la verdad que muy interesante. Mire, profesor, Julio y los físicos entienden muy bien los conceptos que habla, pero a mí me gustaría, para las personas más jóvenes que no han estudiado y que son de otras áreas, ¿cómo describiría usted cuando está hablando del concepto de mecánica cuántica, así de una manera sencillita, que los jóvenes de la prepa que nos están escuchando ahora mismo digan, pues en La Voz del Pitic yo escuché esta entrevista con doctor Arnulfo y me inspiró él a entrar a la licenciatura en física porque yo entendía de palabras muy sencillitas ese concepto de la mecánica cuántica para ese joven o para una señora que muchas veces nos ponemos a lavar la loza y escuchamos la radio, por ejemplo. Se puede poner un ejemplo. Imagínese que se sube a un automóvil y el automóvil empieza a acelerar paulatinamente, va ganando energía poco a poco de manera continua. Sí. En la mecánica cuántica no es así, va ganando energía a brincos, cada vez más energía, pero saltando. Sí. Y si va a frenar en un automóvil empieza a perder la energía de manera continua. Acá no, la empezaría a perder también a saltos. Esa es la esencia principal, ¿no? Sí. La otra es la que les mencionaba al principio, es que extrañamente cuando van contra una especie de pared, sí, hay una cierta probabilidad de que la partícula se pase del otro lado. Sin tener la energía suficiente, es probable que se pase del otro lado. Es otra de las características que tiene la mecánica cuántica. Es muy extraña, todo ahí llama la atención. Uno siente que algo no anda bien porque de pronto, acostumbrado al mundo en que vivimos, empiezan a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo vas a ganar energía a saltos? sí. ¿Cómo la vas a perder a saltos? No puede ser. Pues sí es. ¿Y cómo vas a atravesar una pared? Pues sí ocurre. Prácticamente todos los aparatitos que nosotros tenemos ahora, celulares y eso, trabajan con ese sistema. En todos lados está. Sí. Y sin duda alguna, ¿eh? Y por otro lado, ese mismo concepto de poder atravesar algo fue una necesidad para explicar la energía de las estrellas, ¿verdad? Si quisiera platicarnos sobre eso, porque después nos va a llevar otra vez a las cosas más nuevas que vamos a platicar. Sí, ocurre en chiquito y en grandote. Sí. En chiquito la primera explicación que se dio fue que una cosa que se llama emisión de partículas alfa a partir de los núcleos no se sabía por qué era. Cuando apareció la mecánica cuántica, alguien, me parece que fue Gamow, dijo, de esta manera se puede explicar las partículas alfa. No pueden salir de allí porque la pared es más alta. Pero como existe la probabilidad de que sí salgan, por algo que se llama tunelaje, salen las partículas y tenemos la radioactividad. Fue uno de los primeros éxitos evidentes. Y resulta que con las estrellas pasa lo mismo, no sale la energía porque hay una especie de coraza que lo impide. Pero debido a ese fenómeno cuántico, logra salir con una cierta probabilidad. Okay. Lo que pasa es que como son muchas, nosotros no nos damos cuenta de que está cintileando, porque un cintileo coincide con otro más allá
y lo vemos como un continuo. Ok. Sí, y por ejemplo la fusión nuclear, el hidrógeno, ¿no? Se unen dos protones, Sí. cargas positivas. El electromagnetismo lo prohíbe, que dos partículas de la misma carga Ajá. se unan. Sin embargo, así sucede. Y es el tunelaje, ¿verdad? Sí. Tunelaje cuántico, que permite que se integren a un núcleo y ya después ahí pasa algo que se va a convertir en neutrón y van a estar contentos. Pero esa es la clave para explicar la energía de las estrellas, ¿verdad? Y entonces ahí ocurre un tunelaje a nivel muy pequeño, ¿verdad? Pero vamos ahora a lo más reciente, que es lo que tiene que ver con esto. Bueno, quiero decirles pues que precisamente yo me enteré precisamente porque vi la publicación del doctor Castellanos en Facebook, que habla de que se va a otorgar el premio Nobel a 3 científicos. Y precisamente una de los temas claves es precisamente el tunelaje. Pero lo interesante es que no ocurre a nivel propiamente microscópico. Y ahí, pues, así me gustaría que nos fuéramos metiendo a esto de esto del premio Nobel de estas personas, doctor. Sí, ocurre que hace 63 años un joven hizo un cálculo e hizo una sugerencia. Dice, de acuerdo a este cálculo que estoy haciendo, es posible que macroscópicamente ocurra el tunelaje. Ok. Si se dan estas condiciones, puede ocurrir el tunelaje. Aproximadamente un año después, otra persona hizo el experimento con 2 superconductores ligeramente... Eran 2, vamos a imaginarnos como alambres en cruz, pero no pegados, muy cerca sí, pero no pegados. Pero no era cualquier tipo de alambre, eran materiales superconductores. Y entonces pudieron demostrar que si pasaba los electrones por uno de ellos, aparentemente saltaban hacia el que estaba allí cerca, pero que no estaba pegado, y conducía también, pero lo hacía por saltos, como dice la mecánica cuántica. Sí. Pero no estábamos ya hablando del microcosmos, de los átomos, estábamos hablando de cosas prácticamente macroscópicas que se pueden ver con una lupa, sí, y todas esas cosas. Una corriente se mide, ¿sí? Una corriente. Sí, y se ve que va saltando, sí, sus valores. Sí. A esa persona que hizo el experimento le dieron el Nobel 10 años después. Al otro no le dieron nada. Suele suceder ese tipo de cosas, ¿no? Resulta que eso con los años fue mejorando y el hecho de poder tener 2 semiconductores cercanos que súbitamente se comunican entre sí, haciendo que la corriente pase de uno a otro, empezó a poder ser modulado de manera tal que a las temperaturas adecuadas para que exista la superconducción, poder codificar cosas y empezar a pensar en otro tipo de formas de guardar información y de transmitir información, ya no en un plano con pedacitos magnéticos de un polo y de otro polo que se van alternando, sino almacenar en volúmenes, ¿no? Almacenar en volúmenes. Sí. Que es la idea de la película 2001 Odisea del Espacio. Allí la memoria son en 3 dimensiones. Sí. En ese momento no sabían cómo podría hacer eso, pero fue una muy buena especulación de Arthur Clarke y así resultó. Sí. Sí. Pues muy interesante lo que nos logra comentar. Y por ejemplo, con estos estudios que se han hecho y los avances que se han tenido, ¿nos podría así como comentarle al público esas aplicaciones de esos estudios? Sabemos que están a la vista, pero me gustaría que los mencionara, por favor. Por ahora se necesita que la temperatura baje bastante para que ocurran los fenómenos de superconducción. Okay. Le platicaba a Julio casi al mediodía, ¿verdad? Sí. Que
necesitarían instalar en el espacio ese tipo de supercomputadoras porque estarlas enfriando aquí sale muy caro, ¿no? Sí, Y luego, ¿no será más barato ponerlas en órbita y dejarlas allá? Porque de que está frío, sí, sí. ¿sí? O en el lado oscuro de la luna y esas cosas, ¿verdad? Ujú. Pero la idea básica es esa, no poder con la energía tú la gastas en enfriar. Después no gastas energía o gastas muy poca porque la conducción no tiene resistencia. No se va a calentar eso Ujú. como los aparatos que usamos nosotros, todos se calientan. Porque transmite con mucha facilidad y luego con el efecto, se llama efecto Josephson, eh, transmite a otro que no está en contacto con él. De modo que esa clase de detalles permiten ir creando filtros, puertas lógicas, sin necesidad de gastar tanta energía. La dificultad está enfriarlos o bien llegar a tener superconductores que estén a la temperatura en que acostumbramos vivir nosotros. Si eso fuera posible, pues no dudemos de que lo van a hacer, ¿verdad? Sí, Así. sí, y de hecho, pues hay, hay cosas que sí ya están bien desarrolladas, como los famosos SQUID, ¿no? Que pues es un fenómeno precisamente de esto que nos está platicando el profesor, ¿no? Eh, tenemos aplicaciones, por ejemplo, para medir campos magnéticos, pero increíblemente pequeños, que, que permiten hacer avances en la biología al medir estos, y que son cuantizados también. O sea, y aparte, pues, eh, bueno, SQUID de hecho se usa para muchas otras cosas también. Se usa, por ejemplo, en los detectores gravitacionales. Ahí donde realmente vale la pena gastar mucha energía, ¿verdad? Entonces ahí sí, esos tipos de cosas. Y estas otras cosas cuánticas, ¿no? Que son los qubits, ¿verdad? Entonces, el premio Nobel que están dando ahora a estos tres físicos, pues es en parte pues lo que han hecho, ¿no? Lo que se ha hecho, pero por la promesa de lo que viene, ¿verdad? Porque todavía no todo está resuelto. Sí, sí. Todavía hay preguntas, pero realmente lo interesante desde el punto de vista de lo que hemos estado platicando es que tenemos un tunelaje prácticamente macroscópico, no sé, como que se organizaran todas esas Ujú. partículas cargadas eh, y brincan pues por un aislante. O sea, tenemos dos superconductores, o lo que es la unión de Josephson. Y por ahí pues se mide una corriente. O sea, hay un flujo constante que está pasando donde no debería pasar. O sea, realmente la mecánica clásica que heredamos de Newton y todos los grandes aportes que hubo hasta el siglo XIX no nos permite explicar eso. Es algo que... Y por otro lado, pues la cuántica siempre se ha pensado, por ejemplo, cuando de Broglie habló de la dualidad, que la partícula también podía ser onda, pues él estaba pensando en electrones, ¿no? Mm. No estaba pensando en cosas de una gran cantidad de partículas. Y esto es algo que es lo novedoso, digamos, yo pienso, no sé. ¿Qué opinas? Sí, siempre una de las cosas que tiene la ciencia es la esperanza, ¿verdad? A Sí, veces se exagera sí. y Ujú. se piensa que todo nos lo va a resolver la ciencia, eso no es cierto. Ujú, La ciencia por sí sola es como esperar que el mercado te resuelva los problemas, ya aprendimos que no. ujú, La ciencia puede ayudar, pero se necesita los seres humanos que hagan el trabajo. Y en este caso particular hay muchas esperanzas porque las posibilidades son enormes. En el sentido, por ejemplo, los detectores que tú mencionas. Mientras más fino es un detector, te ganas un problema que sí logras medir cosas muy precisas, pero prácticamente todo te hace ruido. ujú, Es como cuando te meten en uno de esos sistemas de imágenes de resonancia magnética que funcionan con ondas de radio, pero todo tiene que estar cerrado porque si no, las ondas de la radio comercial, de los celulares van a estar ujú, molestando allí. Lo tienes que aislar. Entonces, en este caso, las mediciones muy precisas hacen que se espere que, por ejemplo, para medirte cosas a ti no tengan que ponerte un pinchazo a ver si tienes
diabetes o algo así, Sí. sino que de manera sensible se haga la diferencia entre un exceso de glucosa en la sangre o no, entre Ujú. muchas otras cosas. Sí, muy bien. Pues muy bien, vamos a un breve corte y regresamos en un momento. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 881. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 881. 881. Bueno, pues estamos aquí con la entrevista del doctor Arnulfo Castellano. Él nos está hablando de historia, de lo que es la mecánica cuántica y qué aplicaciones tiene. Y dentro de ello me gustaría pues escuchar su opinión acerca de los trenes, por ejemplo, de alta velocidad, por ejemplo, el Nozomi Super Express de Japón, que me ha tocado a mí viajar de Tokio a Kioto en esos trenes de alta velocidad. Ahí esa levitación que tiene el tren ¿qué es o sea, qué fenómeno está ocurriendo que se permite llegar a esas altas velocidades? Es la repulsión de un campo magnético con otro campo magnético. Que evitar, si tienes polo norte con polo norte, uno lo ves y se pone a jugar con los imanes. El problema es poder hacer eso, pero no con imanes chiquitos, sino con cosas que pesan toneladas. Y otro problema es mantener la estabilidad. Eso te permite levantar algo para que esté levitando, y luego con diferencias de voltaje, decimos nosotros, se empieza a mover hacia la dirección donde el voltaje es menor. Pero tú si quieres que acelere, lo que empiezas a hacer es cree que ya va a llegar y le aumentas el voltaje, y si lo vas aumentando para que tome una velocidad cada vez más alta. Como no está deslizándose contra otra superficie, sino que va flotando prácticamente, pues no se pierde energía por fricción. Ok. Ayuda mucho eso. Y acerca de los avances teóricos de la mecánica cuántica, en los últimos años, no voy a decirle en cuántos, ¿qué cosas son las que más te han llamado la atención acerca de los descubrimientos que se han hecho, digamos, no sé, al cambio del siglo XX a XXI, en lo que va del XXI? Bueno, personalmente me ha llamado más la atención el proceso de crítica hacia la mecánica cuántica como se formuló inicialmente. Aparte de eso, me mantengo atento a la búsqueda por parte de la gente que estudia las partículas y la que estudia el cosmos de explicaciones que se han ido complicando cada vez más y que ofrecen aparentemente explicaciones muy fidedignas, pero en las que luego te encuentras que, por ejemplo, el telescopio James Webb nos empieza a decir que la historia de cómo es el universo no parece ser la que nos habían contado hace 50 años, que fue lo que nosotros aprendimos, ¿no? Y alguien dijo una vez, esto es como si de pronto volteáramos a ver la gran Tenochtitlán. Estamos en el año 1518. Esperamos ver la formación de los lagos y aquellas pirámides que había en 1518, pero súbitamente te encuentras ahí un rascacielos. ¿Cómo es posible? No coinciden las fechas. Ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Sí. Y hay una en especial de una persona que tú me recomendaste hace muchos años, David Géstenes. Ya es un señor tiene del orden de 90 y tantos años, pero sigue vivo. Que entre sus últimos trabajos ya en el siglo XXI desarrolló algo que le llama una mecánica cuántica subyacente a la teoría de Dirac. Y dice él, si pensamos que el electrón se mueve de esta manera, allí tenemos un electrón que avanza como hélice. Okay. Y en esa hélice tenemos un movimiento periódico como el que quería Luis de Broglie.
y tenemos el spin del electrón y de pronto lo empieza a juntar todo ese tipo de cosas. Me gustan, especialmente de ese señor, ¿no? Sí. Así. Por otra parte, hay otra conceptualización algo distinta, que es la de Luis de la Peña, un mexicano, en el que dice, en el fondo, lo que faltó hace 115 años fue admitir que tenemos un campo electromagnético que es aleatorio, que lo inunda todo, y a partir de ahí podemos explicar la mecánica cuántica, partiendo de las formulaciones clásicas. Y ese tipo de cosas me han interesado a mí. ¿Podrías abundar un poquito más en esto que dice Luis de la Peña, que como para entender el mensaje? Sí, la idea de él se basa en que tú no puedes congelar todo el universo. Tú puedes congelar una parte del universo y acercarla casi a 0 Kelvin. Casi a 0 Kelvin. Se ha logrado alcanzar los nanokelvins. Todo lo demás sigue caliente, sigue oscilando, siguen las partículas, las cargas eléctricas lanzando radiación y volviéndola a recibir, y entonces ese es un ruido que tienes en cualquier lugar en el que estés. Entonces, hablar del átomo como en el caso de Niels Bohr, que se decía, pues es como la Tierra dándole la vuelta al Sol, el electrón es como la Tierra y el protón es como el Sol. Pues sí se vale para el caso de la gravitación, pero cuando tenemos masas tan pequeñas como el protón y el electrón, y fuerzas tan grandes como la eléctrica, las fluctuaciones son muy importantes. Entonces ahí es donde dice, esas fluctuaciones que nunca se pueden eliminar, tal vez es lo que faltó entonces. Ok, muy bien. Sí, pues con esos estudios que hace Neil Bohr acerca de cómo se encuentra distribuido este átomo con los electrones girando alrededor del núcleo, el cual está constituido de protones y neutrones. Luego después empiezan varios estudios del comportamiento de los electrones, o sea, cómo los electrones como ahorita pueden cambiar de un nivel o de un subnivel a otro y reacomodándose y teniendo diferentes números cuánticos, ¿no? Que aparecen el SMNL, ¿verdad? Son estos números que aparecen. Cuando cuando surgen estos estudios, que es lo que nos enseñan o me enseñaron, no sé ahorita cómo lo están enseñando esa química, porque hay una química cuántica, ¿verdad? Paralela a la física cuántica, ¿no? Pero sin embargo, esa química cuántica tiene el mismo sustento de lo que usted nos acaba de explicar de la mecánica cuántica. Ese mismo comportamiento, pero visto de una parte física y visto de una parte química. En realidad están unidas, ¿verdad? Están unidas. En realidad están unidas, sí. Hay muchos avances que los químicos fueron dando, la tabla periódica, por ejemplo, que no sabían por qué era. Y se pudieron explicar con la mecánica cuántica, ¿no? Lo primero que encontraron fue 3 números cuánticos. Bohr introduce uno. Posteriormente, Arnold Sommerfeld, al que nunca le dieron un premio de nada, encuentra otros 2, el L y el M. De esa manera, durante cosa de 6 años, 7 años, trataron de explicar la tabla periódica y no lo lograban. Un jovencito, Wolfgang Pauli, dice, vamos a agregar un cuarto número cuántico. Vamos a pedir que solo tome 2 valores. Vamos a pedir que se llama principio de exclusión. No se pueden repetir. Si un electrón ya tiene esos 4 valores, otro no puede decir, dame chance, yo quiero sentarme ahí también. Se conducen como la gente en el cine. Yo ya ocupé este asiento y si quieres sentarte, ponte ahí enseguida, porque aquí yo estoy. Sí. Y con esos 4, Pauli logra explicar la tabla periódica. Sí. A la vuelta de 3 años se entiende toda la teoría y empiezan a relacionar todos los cálculos con los enlaces químicos, en especial Linus Pauling acá en Estados Unidos,
avanza muchísimo sobre eso. Linus Pauling es un químico que sabía muchísima mecánica cuántica. Tiene un libro de mecánica cuántica que hay que verlo para saber cuál era la preparación de ese señor. Y se termina haciendo una relación entre ambos. Exagerando, Paul Dirac dijo, bueno, ahora la química no va a ser más que aplicaciones de la física cuántica. Así, ¿no? Y realmente cuando uno ve la tabla periódica, pues ve todos los subniveles, cómo distribuye, hace su configuración electrónica de acuerdo a los REMPES, esta región espacio energética de manifestación probabilística electrónica, ¿no? Sí. Y la acomodó súper bien. Y después de que hace ese acomodo, pues ahí salen las hibridaciones SP, donde los electrones pues prefieren primero se llenan las S, después las P, pero sin embargo pueden compartir ahí entre los S y los P esa hibridación, que es el principio de la química del silicio. Y del carbono, ¿verdad? Y del carbono, exactamente, sí. Y del carbono. Que le llaman estados SP. Ajá, SP, así Sí. es. Y pues hay mucho más allá del protón y del electrón. Sí, sí. Hay realmente una gran variedad de partículas, aunque realmente también hay un sistema que permite simplificarlo, ¿no? Y todos estos trabajos pues fueron desarrollándose a la par o a veces de manera casi independiente, pero siguiendo lógica, cierta matemática, digamos, cuestiones de simetría, y tenemos lo que hoy se llama las altas energías, ¿verdad? Que tratan de estudiar temas sumamente interesantes, ¿no? Que van inclusive hasta el tema de cómo fue que han funcionado las cosas en el universo, ¿verdad? Que son muy interesantes. Todo ello pues requiere de la mecánica cuántica, ¿verdad? Todo requiere de la mecánica cuántica. La teoría de partículas lo que hace es tomar el ejemplo de la tabla de Mendeleev y pensar en algo similar. Ya. Y trabajar con una cantidad muy reducida de partículas, los quarks y los leptones. Y a partir de esos poquitos armar todo el tinglado de partículas que han podido observar. Porque al principio, en los años 1950, cuando empezaron a sacar partículas y más partículas, Enrico Fermi dijo, si yo hubiera visto esto, mejor hubiera estudiado botánica. ¿No? Ay, qué... Sí. Y lo interesante es cómo dejamos una física aburrida, ¿no? De fines del siglo XIX, ¿no? El fin de la física, ¿no? Se pensaba que ya no iba a haber nada más y resulta ser que ya se nos hace realmente, pues así aburrido, ¿no? Lo que había antes. Cuando ciertos físicos soberbios, digamos, pensaban que ya se había encontrado todo, ¿no? Y que había ciertas cositas que se iban a arreglar pronto, ¿no? Sí. Y Lord Kelvin dijo, solo hay 2 nubes en el horizonte. Y bueno, uno de ellos fue la mecánica cuántica, ¿no? Ajá. Sí, no era una nube, venía un huracán. Ah, ya. Así sí. así es. Y dentro de todo, realmente, una cosa que me sorprende, casi lo único que se salva es la electrodinámica, ¿no? Parece ser como que, bueno, al menos hasta cierto punto, ¿no? Porque, pues la mecánica clásica recibió por todos lados, ¿no? Golpes, ¿verdad? Sí, primero con la relatividad especial y luego la general. Luego la general y después la mecánica y la cuántica. O sea, los 3 golpes más grandes lo recibió. Pero la electrodinámica, ¿qué ha pasado? Porque ha resistido más, ¿verdad? Es muy curioso lo que pasa con la electrodinámica, porque de allí luego surge la necesidad de la electrodinámica cuántica, Sí. que es una fusión de la electrodinámica clásica con la mecánica cuántica. El primero en la idea allí fue precisamente Paul Dirac, de nueva cuenta, ¿no? Y una vez que la unen, empiezan a desarrollar algo que le llaman la teoría cuántica del campo. Por allí se meten luego las partículas elementales que se estudian ahora. Y por allí mismo se mete también la materia condensada, las cosas muy frías y en general la física de muchos cuerpos. Al final de cuentas, por eso dicen que los físicos teóricos somos muy metiches. Es que la realidad es que hay un conjunto de matemáticas y tú las cargas para todos lados, ¿no?
Sí, al Así final es. de cuentas, algo que sí es rescatable de la mecánica fueron esas cosas posteriores a Newton, el trabajo, no sé, por ejemplo, de Hilbert, digo, ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre, el inglés que hace, Hamilton, perdón, Hamilton, Hamilton, ¿verdad? sí. Que a final de cuentas, y lo de Riemann, ¿verdad? Ese tipo de cosas matemáticas, a final de cuentas van a dar una estructura, ¿no? A la nueva física, ¿verdad? O sea, Sí, sí. Hamilton era esencialmente un matemático muy brillante. En una ocasión le ganó una plaza a Maxwell, ujú, el que sí, formuló la sí, teoría electromagnética, sí. electromagnética. Hamilton tiene muchos aportes muy importantes. Él quería hacer una, una óptica que fuera tan poderosa como la mecánica de Lagrange. Mm. Es un formalismo matemático, las Ujú. ecuaciones son como parecidas a las de Newton, pero el formalismo es más general y quería hacer eso, ¿no? Lo logró. Y sacó una formulación para la mecánica y también para la óptica, ¿no? La Ujú. óptica geométrica en Sí. este caso, ¿no? Y luego él quería lograr pues, la multiplicación de números en 3 dimensiones, así como multiplicar en 2 dimensiones unos números que les llamamos números complejos. Ujú. No lograba hacerlo en 3 dimensiones y en una ocasión caminando con su mujer tuvo que soportarlo mucho esa señora porque iban paseando Sí. y se le ocurre una idea y se acabó el paseo porque el señor se quería regresar a su casa para ponerse a trabajar, ¿no? Ajá, Ujú. ajá. Y se le ocurrió no con 3 dimensiones, sino con 4. Ok. Entonces Sí. ahí surgen los números que se llaman cuaternios, Sí. ¿no? Justamente Géstenes recupera un trabajo de William Clifford, un inglés, que Ujú. murió demasiado joven, y desarrolla esta teoría de los cuaternios dentro de un contexto más general. Ujú. Sí. Se llama álgebra geométrica. Ujú. Sí. Tú me lo recomendaste, yo fui a hablar con él, compré su libro, lo leí y me volví fan Ujú. de Sí. Géstenes. Sí, tenía, bueno, Con tu recomendación. tiene muchas Sí. ideas en muchos campos. Sí, él era filósofo de origen. Tiene una historia de vida muy interesante porque él primero fue filósofo. Ujú. Un día se metió a un curso de filosofía de la ciencia y escuchó que decían, dijo Niels Bohr, dijo Heisenberg, dice, bueno, esto no puede ser filosofía, esto parece palabra revelada. Ujú. Mejor me voy a estudiar a esos señores, ¿no? Ajá. Y se fue a la física. Se fue a la física, Sí. sí. Qué bien. ¿Y nos podría contar a quiénes van a dar el premio Nobel antes de que el tiempo nos coma? Sí, los nombres todavía hay que aprendérselos. Sí. Hay una dama, Mary Brunco, no, estos son en medicina, estos son los médicos. Ya los tengo. John Clark, ese nombre me lo aprendí luego porque es muy pegajoso. Michael DeBory y John Martínez. Este también me lo aprendí luego por aquello de los Martínez, Era ¿no? Martín, que es el Pero más joven, ¿no? sí, John Martínez, repito, Michael DeBory y John Clark, Sí. ¿no? Ellos 3 son. Sí, el último es el más joven de ellos. Ajá. Y es interesante porque publicó un artículo en 2019 y con apoyo de Google. Y ya pensando en las máquinas cuánticas, ¿no? Ajá. Y hizo algo, por cierto, pero todavía no sé, pero sí está a la avanzada en ese tipo de temas, ¿no? De las computadoras cuánticas. Sí, son 3 personajes realmente, y que, como me comentabas en la mañana, yo coincido que algo ha de tener que ver con que estamos celebrando de alguna manera el siglo de la mecánica cuántica, porque siempre hay muchos campos de donde los tomamos, ¿no? A los premios Nobel. Hay gente muy brillante, pero yo creo que sí tuvo cierto sentido, pues, que los escogieran dentro del campo de la mecánica cuántica. Sí, así es, sumamente. Más que en el año pasado, ¿no? Que fue por la inteligencia artificial, ¿no? Sí, esa año es pasado. otra cosa. ¿Y era el año de qué? No, pues en realidad es que no se le ve claramente. Ah, ok. Dicen que inspiraron Ah, ok. a estos investigadores a desarrollar
esos temas, ¿no? Pero en Ya. realidad no que hayan hecho avances en la física propiamente, ¿verdad? Ese es un tema que fue controversial, digamos. Sí, pero sí está relacionado con la física, ¿verdad? Porque en el fondo la inteligencia artificial está relacionado con algo que se conoce con el nombre de redes neuronales. Mm, La base son las redes Sí, neuronales, exacto. nomás que ahora se usa mucho una frase, dice uno de mis hijos, es que es muy sexy decir machine learning, mm, que decir redes neuronales, pues eso qué es, ¿no? En cambio, Ujú. machine learning es pegajoso, ¿no? Sí. A propósito de un artículo cuyo título estábamos discutiendo que no le gustaba el que yo le proponía, ¿no? Ujú. Este pega más, dice. Y aquí inicia todo con un reconocimiento de patrones y almacenamiento de memorias. El reconocimiento de patrones y el almacenamiento de memorias va haciendo que se formen memorias asociativas. Una idea te recuerda a otra. Ujú. Es como cuando a veces uno pasa por un lugar, huele algo y te rememora algo de hace muchos años, ¿no? sí. Ujú. Asociamos de pronto Ujú. un olor con un hecho o al revés, ¿verdad? Por allí empieza y se va desarrollando lo que le llaman la inteligencia artificial, pero esta pudo empezar a tomar poder de cálculo en el momento en que lo ligaron con la física. Concretamente con algo que hizo un señor por allá en 1925-26, de apellido Ising. Curiosamente Ising quería lograr algo, no lo logró y nunca más quiso volver a trabajar nada de física, se dedicó a otra cosa, ¿no? Ujú. Se frustró. Muchos años después alguien pudo hacer lo que Ising no había podido hacer, pero su legado quedó, se llaman Modelos de Ising. los spins, Spins. de lo que aprendemos, un Sí. spin para arriba y un spin para abajo, ¿verdad? Ujú. Y allí se origina esto de la inteligencia artificial y sí está relacionada con la física. Lo que pasa es que mucha gente sintió que le andaban pisando el gallinero y no le gustó, ¿verdad? Ujú. Sí. Así. Pues muy bien, pues el tiempo se nos ha terminado, pero le digo una cosa, lo vamos a volver a invitar. Está muy interesante este tema. Gracias. Sí. Sí, la verdad que que el tiempo se nos ha acabado. Al respetable público, les envío un afectuoso saludo y nos volvemos a escuchar hasta la próxima y gracias a nuestro invitado. Sí, pues sí, igual, gracias por acompañarnos en este programa. Aprendimos mucho todos aquí Sí. con el doctor Castellanos. Muchas gracias, Arnulfo. Gracias. Odisea Cósmica Odisea Cósmica. en La Voz 88.1.